Hola jóvenes, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a revisar principalmente fórmulas para poder estimar el gasto energético y sobre todo con la intención de que ustedes aprendan, ¿no? Cómo estimarlo en ustedes y pues la intención es que lo puedan estimar o usar con más personas. También la clase pasada revisábamos algunos conceptos que probablemente encontrarán a lo largo de toda la formación. Platicábamos un poquito del gasto energético basal y del gasto energético en reposo, qué diferencia existe entre uno y otro. Revisábamos las maneras como se puede medir el gasto energético y pues en la parte ya casi final llegábamos a este punto de reflexión donde a veces no tenemos como el acceso a las mediciones como una cámara calorimétrica o calorimetría indirecta o agua doblemente marcada. Entonces, para ello existen estas fórmulas. Entonces, comenzando principalmente, la fórmula que anteriormente se usaba a diestra y siniestra, ¿no? Y de hecho, muy popular es la fórmula de Harris y Benedict, que era de las más empleadas. Sin embargo, pasa el tiempo y se detecta que tiende a sobreestimar el gasto energético en individuos normales e incluso en individuos con obesidad aproximadamente en un 7 a un 24-27%, dependiendo la fuente bibliográfica que ustedes consulten, pero reflexionando un 24 o 27%, pues sí es considerable. Ahora, existió un estudio de comparación de estimación del gasto energético eh, a través de las fórmulas y se encontró que la ecuación de Mifflin posee mayor exactitud respecto a la fórmula de Harris y Benedict y la ecuación de Owen. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una fórmula que no sirve o que no se tenga que utilizar. Dependerá cuál sea el ámbito, ¿no? O el interés que ustedes poseen que se llegue a utilizar una u otra fórmula. Y reitero, de hecho, no se sorprendan si ustedes de pronto utilizan como buscan en Google cómo obtener mi gasto energético, pues que les refiera a la fórmula de Harris y Benedict. Y la fórmula de Harris y Benedict lo que hace es indicar que por cada año de vida cumplido a partir de los 21 años, es necesario restar entre 5 y 7 calorías. ¿Por qué? Porque el gasto energético basal tiende a disminuir, derivado a que tiende a disminuir la masa muscular y por consecuente el consumo energético se debe de ajustar para evitar cambios que se traduzcan en ganancia de peso y pues les reitero, es una fórmula vigente. Entonces, esta fórmula lo que hace es utilizar para el caso de las mujeres, perdón, una constante de 655 más 9,56 por el peso en kilogramos, más 1,85 por la estatura en centímetros, menos 4,68 por la edad en años. Para el caso de hombres pueden observar que la fórmula es constante o similar en el sentido de que utiliza la información peso en kilogramos, estatura en centímetros y la edad en años, sin embargo, las constantes cambian. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que no nos confundamos o que no haya mayor problema. Aquí nosotros tendríamos la siguiente actividad donde que para que nosotros podamos estimar el gasto energético total, tendríamos que hacer una adecuación donde calculáramos el gasto energético basal, por ejemplo, sería hacer la fórmula de Harris y Benedict,
más el factor de actividad física. Ahora, antes de hablar puntualmente de esto, quiero que observemos las diferentes categorías que tenemos para lo que es la actividad física. Está la categoría de actividad muy sedentaria para aquellas personas que están haciendo actividades en posición sentada o bien de pie, pero tranquilitos, ¿no? Planchar, cocinar, manejar. Tenemos la categoría de actividad física sedentaria para aquellas actividades de pie en un ambiente cerrado y templado sin mayor desgaste, como una caminata moderada o, por ejemplo, trabajo como mesero, tenis de mesa, el cuidar a los niños, aunque a veces se sienta como una labor titánica, ¿no? Tenemos la categoría de actividad moderada, donde podemos hablar de actividades como, por ejemplo, el bailar, una caminata intensa, ¿no? Que ya nos empiece a costar un poquito de trabajo el poder respirar, el llevar una carga, por ejemplo. Bueno, ahorita estamos en una modalidad online, pero supongamos que ustedes a la escuela llevan una mochila de unos 10 kilos, pues ya no es igual el desgaste, ¿no? Ir ligero a llevar una carga. Tenemos la categoría de actividad física activa, que ya habla de actividades como el básquet, el fútbol de forma más consistente. Ahora, observemos que cada categoría representa un porcentaje respecto al gasto energético. Para el caso de la actividad sedentaria, muy sedentaria, perdón, estaríamos hablando de un 30%, es decir, yo tendría que considerar el gasto energético basal más ese factor de actividad física. Entonces, sería, por ejemplo, decir el 100% de mi basal más el 30%, ¿no? Y de hecho obtendríamos el mismo resultado si se convierten los valores de porcentajes a decimales. Es decir, el 100% del basal yo lo convierto en 1 y dependiendo el porcentaje de la categoría de la actividad física, por ejemplo, el 30% sería 0.3, ¿no? Entonces, sumo estos 100, bueno, sería ya 1 más 0.3, sería 1.3. Entonces, yo tendría que multiplicar el gasto energético basal por 1.3. Ahora sí, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿no? Para lo cual, y primero permítanme, voy a anotar los datos, ¿no? Tenemos mujer de 37 años con un peso, una estatura, perdón, de 162 centímetros y un peso de 59 kilogramos. Y bueno, adicional, tenemos un estilo de vida sedentario. Ahora, en el segundo caso, tenemos un hombre, 42 años, 180 centímetros, 78 kilogramos e igual hablamos de estilo de vida sedentario. Entonces, si nosotros nos regresamos en la diapositiva para poder tomar la fórmula y hacer el ejercicio, entonces tendríamos que multiplicar 655 para el caso de la mujer más 9.56 por el primer dato que necesitamos es el peso en kilogramos. En este caso son 59 kilogramos. Más 1.85 por el valor de la estatura en centímetros, 162 centímetros, menos 4.68 por la edad en años, que aquí tenemos 37 años. Estamos hablando que para este caso serían necesarias 1.345.58 calorías. Aquí me refiero únicamente al basal. Ahora vamos a despejar la fórmula para el caso del hombre. Sería 66.5 más 13.75 por el peso en kilogramos, que aquí son 78 kilogramos, más
5 por la estatura en centímetros, 5 por 180 centímetros, menos 6.79 por la edad en años. Aquí son 42 años. Estaríamos hablando que para el caso del hombre se requieren aproximadamente, dame tantito, 1.700, a ver, déjenme checar, si puse bien los datos. 32, 38 kilos, ¿verdad? Les dije. 32, 180. 78, 180 y 42. Déjenme ver que no haya puesto ahí algún datito malo. 65 más 13.75 por 78 más 5 por 180 menos 6.79. Ay, es que metí un numerito de más. 39 por 42. Sí, disculpen chicos, lo que ocurre es que me había equivocado. Puse un dato mal. Me dio un valor medio loco. Da por resultado 1.753.82 calorías. Ahora, el siguiente paso que nosotros debemos de realizar, considerando entonces esta situación, es, nos regresamos a esta parte, ¿no? De la actividad física. Para ambos casos nos está diciendo que la actividad es sedentaria. Esto quiere decir que para el caso de la mujer, yo debo de multiplicar esas 1.345.58 calorías por 1, que es el basal, el 100%, punto 5, porque aquí mi categoría de actividad física es sedentaria, es decir, es el 50%, entonces sería ese punto 5. Tendría un resultado de 2.018 calorías, punto 37. Para el caso del hombre similar, tomo esas 1.753.82 calorías por 1.5, yo estaría obteniendo el valor de 2.630.73 calorías. Lo mismo obtendrían si lo hicieran como por reglita de 3, ¿no? Si de pronto se perdieron aquí con esto del 1.3 y multiplicar, sería saber a cuánto equivale el 50% para añadirlo, ¿no? Y de esta forma poder determinar cuál sería el gasto energético total. Ahora, tenemos otras fórmulas, no son las únicas. Está el método que se utiliza por la FAO-OMS, que aquí lo que considera es principalmente la edad y el sexo. Sin embargo, se pueden dar cuenta que no considera la estatura, porque al final de cuentas la FAO y la OMS son organismos internacionales, entonces pues saben que la estatura varía en cada población. Entonces aquí los resultados se estiman en gasto energético en reposo. Para el caso de Harris y Benedict, la información que da es el gasto energético basal, aquí es en reposo. Entonces, si observamos las categorías del intervalo de edad, tengo de 0 a los 3 años, de los 3 a los 10 años, de los 10 a los 18 años, de los 18 a los 30, de los 30 a los 60 y 60 en adelante. Entonces, vamos a realizar el ejercicio para los mismos sujetos que estábamos revisando, nada más así. Entonces, aquí me quedo en esta diapositiva. Vamos a despejar la fórmula para el caso de lo que es la mujer. Observamos las categorías que tenemos, entonces sería utilizar la fórmula del intervalo de 30 a 60 años y multiplico 12.7 por el peso, que el peso de la mujer es de 59 kilogramos, más 829. Me da un valor un poquito diferente. Aquí me está reflejando 1.578.3 calorías.
aproximadamente, a ver, ahorita lo vamos a hacer, 1578 que me dio FAO-OMS, menos las 1345.58 que me dio Mifflin, estoy hablando de 232.45 calorías de diferencia que tuve de uno y de otro. Ahora, para el caso del hombre, igual vamos a despejar la fórmula, igual utilizaría la fórmula que esté en el intervalo de 30-60, 11.6 por el peso, aquí el peso es de 78 kilogramos, más 879. Entonces, estaría requiriendo aproximadamente 1783 calorías. Igual, si saco la diferencia respecto a Mifflin, perdón, Harris y Benedict, todavía no hemos visto Mifflin, una disculpa. Harris me dio 1753.82. Aquí nada más tuve una diferencia de 29.98 calorías. Ahora vamos a hacer el ejemplo con el dato de algún pequeñín. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto pesó? Estoy buscando el dato de un pequeñín. Ah, miren, aquí tengo el valor de un paciente, 13, perdón, a ver, eso no fue, año y medio, y está pesando 12 kilos con 750 gramos. Entonces, revisamos la fórmula, sería utilizar la fórmula que está en el intervalo de 0 a 3 años, sería 60.9 por el peso, 12.750, menos 54. Me está dando por resultado 722.47, bueno, punto 475 calorías. Ahora, nada más les quiero hacer una aclaración. De pronto, perdón aquí que me voy a regresar en la diapositiva. De pronto yo tengo perfectamente claro que en cuestión de los paréntesis y esto, a veces algunos alumnos se pueden llegar a confundir. Nada más como que busquen la congruencia con las fórmulas siempre. Es decir, si ustedes están utilizando sus datos a lo mejor, aquí la mayoría estamos entre los 20 y los 40 años, a lo mejor haya quien sea un poquito más grande, y estemos en valores promedios, ¿no? Ya sería como uno por ahí, uno que otro que mide más de un 80 y que pesa más, ¿no? Pero en términos generales deben de salirles resultados aproximados de 1000 y feria, ¿no? 1000 a 2000 calorías. Si les está dando la fórmula, en el caso de Harris y Benedict, con sus datos en primera instancia, un valor de 700 o algo así menor a 1000, revisen bien. Despejen primero lo que hay que despejar entre paréntesis, por ejemplo, el 9.56 por el peso en kilogramos, antes de hacer toda la ecuación porque sí me he llegado a tocar con algunos alumnos que de pronto sí se me llegan a destantear, ¿no? Entonces, continuando aquí con lo que es la estimación, pues bueno, ya vimos, ¿no? Ya calculamos algunos ejemplos. Adicional, Durnin y Passmore, en representación de la Organización Mundial de la Salud, obtuvieron los gastos aproximados de energía, tanto para hombres como para mujeres jóvenes de complexión promedio en distintas actividades. Entonces, investigaron, ¿no? Grupos extensos, estimaron y el gasto físico de energía lo lograron transformar de tal suerte que se da en forma de múltiplos del gasto de energía en reposo. Entonces, nada más con la intención de describirles un poquito, son cuadros que deben de considerar el tiempo que se dedica a realizar cada tipo de actividad y se suman todas las actividades en 24 horas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el sujeto durmió 8 horas, es anotar las 8 horas, 8 horas con 15 minutos.
5 minutos estuvo sentado en el baño. Ah, ok, 5 minutos estuvo en el baño. 20 minutos estuvo cocinando. Ok, cocinó 20 minutos. Se tardó 30 minutos en la ducha. O sea, todo el tiempo, o más bien dicho, todo un día debe de reportarse. Y aquí, por ejemplo, tenemos los gastos por unidad de tiempo de actividad. Es decir, aquellas actividades muy ligeras sería el gasto energético en reposo por ese gasto por unidad de tiempo de actividad. Entonces pueden observar en el caso de actividades de descanso, el gasto por unidad de tiempo de actividad es de 1. Actividad muy ligera es 1.5. De actividad ligera 2.5. Actividad moderada 5 y actividad pesada, pues ya estamos hablando de 7. Entonces, aquí quiero que observen los dos ejemplos que tengo. La actividad en múltiplos del gasto energético en reposo, por ejemplo, el descanso, la actividad muy ligera, ligera, moderada y pesada, que eran los que estábamos revisando ahorita, ¿no? Si se dan cuenta, coinciden. 1, 1.5, 2.5, 5 y 7. Entonces, el tiempo que el individuo destinó a estas actividades, o sea, ya que interrogaron ustedes puntualmente cuánto fue lo que destinó, pues ya podemos ir checando. Entonces, supongamos que en total de actividades de descanso destinó 10 horas. Entonces, esas 10 horas yo las multiplico por el múltiplo de 1. 10 por 1, pues 10. Ahora, para el caso de actividades muy ligeras, supongamos que destinó 10 horas, ¿no? Perdón, 12 horas. Entonces, esas 12 horas yo las multiplico por 1.5, me dará un resultado de 18. Aquí para que me vayan siguiendo, ¿no? Principalmente en la tablita, tenemos en la columna muy sedentario el gasto energético en reposo, las horas y la duración. Aquí no se me vayan a confundir, ahorita les explico el por qué está esto de duración, pero no lo vayan a confundir con el tiempo. Nos quedamos en esta primer columnita que dice GER, ¿sale? Ahora, continuando con el ejemplo, supongamos que destinó 2 horas actividad ligera, entonces yo multiplico 2 por 2.5. Entonces me da un resultado de 5. Primer paso, verificar que me estén dando las 24 horas. Y yo sumo 10 más 12, van 22 más 2, son 24 horas. Entonces, sí me checa. Ahora, segundo paso. Yo tengo que dividir ya por los múltiplos. Bueno, perdón, tengo que sumar primero lo de los múltiplos. 10 más 18 más 5 me da un valor de 33. Ahora sí, ese valor de 33 yo lo divido entre las 24 horas, me da esa relación me da un cociente de 1.375. Entonces, ahí yo lo que tendría que hacer sería multiplicar el gasto energético en reposo por 1.375. Ahora, para el caso de una persona muy activa, la misma dinámica. Primero, englobo, ¿no?, las actividades de descanso muy ligera, ligera y moderada y pesada. Las horas, ¿no? Aquí tengo 8, 8, 4, 2 y 2, son mis 24 horas y multiplico. 8 por 1 es 8. 8 por 1.5 da 12. 4 por 2.5 me da un valor de 10. 2
por 5 me da un valor de 10. 2 por 7 me da un valor de 14. Entonces, ya confirmamos que son las 24 horas. Ahora yo sumo la columna que dice duración, sería 8 más 12 más 10 más 10 más 14, me dan 54 horas. Entonces, 54 entre mis 24 horas me da un gasto por unidad de tiempo de actividad de 2.25. Entonces aquí igual tendría que adicionar, ¿no? Multiplicar pues por esas actividades. Entonces, si se dan cuenta, ahorita fue, entre comillas, sencilla la actividad porque ya tenemos, ya les di el recopilado, es decir, ya no tuvimos que preguntar cómo fue la actividad o este tipo de cuestión. Denme un segundito. Ya no tuvimos que preguntar. Para lo cual se hizo posteriormente un método FAO-OM simplificado. Entonces, esta fórmula estima la tasa metabólica en reposo expresado en calorías por día, sin embargo, considera que se agrega un porcentaje en función del nivel de actividad en cada persona sin detallar el trabajo, como era la situación anterior, ¿no? Entonces, a este método se le agregaría igual de forma simplificada, sin indagar por hora y por actividad el nivel de actividad física. Entonces, al gasto energético, dependiendo, pues aquí les había dicho que FAO-OMS lo expresa en gasto energético en reposo, se agregarían los factores de ajuste. Por ejemplo, para el caso de mujeres existen diferentes factores de ajuste. Si hablamos de una actividad sedentaria, liviana, moderada e intensa, lo mismo para el caso de los hombres. Si observan, de hecho, cambian, son ligeramente mayores en hombres que en mujeres. Y aquí tenemos una descripción de la actividad como muy resumida. Para el caso de actividad sedentaria, pues es quien no realiza alguna actividad física. Actividad liviana, 3 horas semanales de actividad física entre caminata, alguna rutina de ejercicio, también las actividades domésticas, ¿no? Actividad moderada, si hablamos de 6 horas semanales de actividad física, e intensa, si hablamos de 4 a 5 horas de actividad física. Actividad física, ay, aquí dice, lo omití, perdón, es actividad física intensa, porque aquí sí dirían, pero ¿cómo? Entonces moderado es más o menos. No, aquí se me fue un error de dedito. Sale en la última filita de la columna de descripción de la actividad física. Entonces, aquí pues sería similar. Vamos a agarrar el ejemplo que hemos estado utilizando para las mujeres, para el caso de la mujer, ¿no? De 37 años, 162 centímetros y 59 kilogramos. Habíamos mencionado que con base a la fórmula de FAO-OMS nos daba un total de 1578.3. Entonces, aquí nos decía que hablábamos de alguien que tiene actividad sedentaria. Entonces yo agarro y multiplico por el factor de ajuste. Sería multiplicar esas 1578.3 por 1.2. Me da, ¿dónde lo anoto? 1893.96 calorías. Y para el caso del hombre que me habían resultado 1783.8 calorías por 1.2, estaríamos hablando de un total de 2140.56 calorías. Ahora, continuando aquí, tenemos lo que es la fórmula de Mifflin, que por ahí se las había mencionado por error. Esta fórmula, de hecho, posee variabilidad
del 30% en individuos de similares características. Es decir, yo puedo tener dos chicas de la misma edad, misma estatura, mismo peso. Sin embargo, puede haber ligera variabilidad en esta parte. Calcula el gasto energético en reposo, por lo que es necesario agregar la energía de la actividad realizada para poder tener el total, ¿no? Y la fórmula, por ejemplo, cambia respecto a la de Harris y Benedict. También utiliza el dato del peso, la altura y la edad. Cambia. Esta empieza similar, de hecho, 10, una constante de 10 por el peso en kilogramos más 625 por la altura en centímetros menos 5 por la edad en años. Sin embargo, la diferencia que tenemos, podemos observar, es que para los hombres suma 5 y para las mujeres resta 161. Entonces, vamos a despejar la fórmula para el caso del ejemplo de la mujer. Sería la fórmula entonces 10 por 59 kilogramos más 6.25 por la altura en centímetros, 162, menos 5 por la edad en años, 37 años, menos 161. Entonces aquí, por ejemplo, Mifflin me da un valor de 1256.5. Pueden observar qué diferencias estoy teniendo. En Harris y Benedict tuve 1345.58 calorías. Método FAO-OMS, 1578.3 calorías. Mifflin, 1256.5 calorías. O sea, ya empiezan a observar qué tanto varía, ¿no? Ahora, para el caso del hombre, vamos a despejar, sería igual 10 por el peso, que aquí habíamos quedado que eran 78 kilos, más 6.25 por la altura, 180 centímetros, perdón, menos 5 por la edad, que aquí son 42 años, más 5. Aquí me dan 1700 calorías. Pueden observar igual. Harris y Benedict había obtenido un resultado de 1753.82 calorías. Método FAO-OMS, 1783.8 calorías. Y aquí con Mifflin, 1700 calorías. Entonces, creo que estuvo más acentuada la diferencia en mujeres. Esto se traduce, pues realmente depende, ¿no? Aquí la cuestión, o sea, puede surgir la duda, bueno, ¿cuál fórmula es mejor? Dependerá, ¿no? Porque dependemos de el objetivo del paciente, la situación clínica del paciente. No será lo mismo, por ejemplo, si acude esa mujer de 37 años en embarazo, pero que no hay ninguna situación de riesgo de salud, a que llegue con alguna situación de salud, alguna dislipidemia o que empezó con datos de diabetes, ¿no? O bien simplemente porque va a su control. Entonces, reitero, dependiendo el interés. Ahora, de este ejercicio que hicimos con Mifflin, sería muy similar, multiplicar por 1.3 si tiene actividad muy sedentaria, 1.5 si la actividad es sedentaria, 1.75 si es moderada y 2 si hablamos de que tiene un nivel de actividad física pues bastante activo. Ahora, tenemos la fórmula de Owen que utiliza el peso corporal únicamente, pero en el caso de varones utiliza la masa libre de grasa. Ojo ahí que se estima por densitometría. Primero inconveniente. Entonces nuestro paciente varón debe de contar con el estudio de la densitometría. Ahí es como un pequeño detalle. Para el caso de las mujeres, pues no existe este inconveniente
Vamos a hacer el ejercicio para el caso de la mujer, ¿no? Aquí está, tasa metabólica basal, mujeres activas, mujeres inactivas, considerémoslo realmente como una mujer inactiva, entonces sería 795 más 7.18 por el peso en kilogramos, que son 59 para este caso, estamos hablando de 1218 calorías. Chéquense ahí el dato tan impactante. O sea, si con Mifflin era poquito, pues aquí ya estamos así en el mini mini. Para el caso de los hombres, pues bueno, primeramente podemos hacer el ejemplo del hombre con el peso en kilogramos. Vamos a hacerlo. 879 más 10.2 por el peso en kilogramos. Aquí hablábamos de un peso de 78 kilos. Son 1674.6. Sin embargo, ojo ahí, sería necesario conocer cuál es el peso de la masa libre de grasa para poderlo estimar de forma más confiable. Ahora, tenemos la fórmula de Valencia. De hecho, esta fórmula está diseñada especialmente para población mexicana. Y esta fórmula lo que utiliza es la información del peso corporal y el rango, ¿no? De la edad, por ejemplo, y nada más un pequeño detalle. Es aplicable solo en pacientes mayores de 18 años. Entonces, tenemos la categoría de los 18 a los 30 años, 30 a 60 y más de 60 años. Vamos a resolver igual el ejercicio. Vamos a empezar en este caso al revés. Vamos a empezar con el hombre, que serían 13.08 por el valor de los kilogramos, 78 más 693 me da un valor para el caso del hombre de 1713.24. Déjenme observar con cuál semeja más. Pues creo que con Mifflin es con el que queda más cercano. Mifflin, recuerdan que nos daba 1700, entonces es el que no queda como tan distante. Ahora vamos a despejar el ejercicio, la fórmula, perdón, hacer el ejercicio con la mujer. Sería 10.92 por el peso en kilogramos, aquí son 59 kilos, más 677, me da un valor de 1321.28. Aquí se semeja, de hecho, un poquito más con lo que es la fórmula de Harris y Benedict, bueno, que son las que no quedan como tan distantes. Entonces, continuando, aquí sería nada más, como pueden observar ustedes, expresa gasto energético basal. Ahí dice hombres gasto energético basal, mujeres igual. Sería complementar con el nivel de la actividad física. La siguiente información proviene de las ecuaciones que son extraídas del informe de Dietary Reference Intake for Energy, Carbohydrates, Fiber, Fat, Protein, and Amino Acids de el Food and Nutrition Board y del Instituto de Medicina y de la Academia Nacional de Ciencias, que normalmente lo llegan a ver ustedes con esta abreviatura, perdón, del IOM, que es bastante común que lo encuentren, y el NAS. Entonces, ellos estipulan y aclaran que el gasto energético es la suma de el gasto energético basal más el ETA, el efecto térmico de los alimentos, la actividad física. Ojo aquí, consideran la termorregulación y la energía utilizada en el depósito de tejidos en la producción de leche o ambos. Entonces, la fórmula que tenemos con ellos sería A, en donde
el gasto energético se expresa en calorías por día, edad en años, peso en kilogramos y tallas en metros. A es el término constante, es una constante, más B, que es el coeficiente de la edad. Tenemos A más B por la edad, más AF, que es el coeficiente de la actividad física, si es activo o no activo, etcétera. Por D, que es el coeficiente del peso, y más E, ¿no? Que E es el de la talla. Entonces, hay diferentes ecuaciones de predicción para los grupos de edad. Aquí vamos a empezar con lo que es para niños y niñas de los 0 a los 2 años de edad. Entonces tenemos el requerimiento energético estimado es igual al gasto de energía total más la energía de depósito, para lo cual dependiendo si hablamos de los 0 a los 3 meses, de los 4 a los 6 meses, 7 a 12 meses y 13 a 36 meses. Entonces, ojo, solo en este caso, en esta categoría de 0 a 2 años, niños y niñas comparten la misma fórmula. Ahorita vamos a ver más adelante. Sin embargo, quiero que hagamos el pequeño ejercicio. Recuerden ahí el valor que les había dado de un pequeñín de año y medio. Entonces hablaremos de 18 meses. Entonces sería 89 por el peso del niño, entonces 750 menos 100 más 20, que son las calorías de depósito. Permítanme tantito. Estaríamos teniendo por resultado que el requerimiento energético estimado sería de 1054.75 calorías. Ahora, perdón, no se movió la diapositiva. No. Ok, ahora, la siguiente fórmula que tenemos es de los 3 a los 8 años de edad, donde aquí cambia para el caso de niños y niñas, como les había mencionado. ¿Por qué? Porque inician de forma diferente. Para el caso de los niños inicia con 85.5, para el caso de las niñas 135.3, menos, igual cambia el valor, para el caso de los niños 61.9 por la edad en años, mientras que para las niñas es menos 30.8 por edad en años, más el nivel de la actividad física. Aquí pueden observar ustedes que el nivel de la actividad física dependerá si es sedentario, poco activo, muy activo. Ahorita les aclaro bien este punto. Por constantes de 26.7 para el caso de niños, 10 para el caso de las niñas, por el valor del peso en kilogramos, más 903 para el caso de niños, 934 para el caso de las niñas, por la talla, ojo ahí en metros, más 20, que son las calorías de depósito de energía. Ahora, pueden observar ustedes aquí que tenemos donde AF es el coeficiente de actividad física y nos dice 1 si el nivel de actividad física es estimado entre 1, igual o mayor a 1, y menos de 4, donde es decir, sedentario. Tenemos 1.13 si es estimado entre 1.4 o menos de 1.6, y así sucesivamente entre poco activo, activo y muy activo. Entonces, no se me vayan a confundir por esto de que es estimado entre y nos del intervalo. Ahí recuerden que el Instituto de Medicina y la Academia de Ciencias, pues lo que hicieron fue como analizar los diferentes coeficientes y entonces resumirlo en el primer extracto que tenemos al inicio de AF igual a, para que no estuviéramos así de, bueno, se me hace que es activo, entonces le voy a poner 1.7, ¿no? Que no existiera esta situación principalmente. Y sobre todo porque así, de esta forma, no se sobreestima o se subestima.
Entonces, continuando, tenemos igual la fórmula de los 9 a los 18 años, igual encontrando diferencias entre niños y niñas. Aquí ya voy a ver esta parte. Quiero que observen que conserva al final de la ecuación las calorías del depósito de energía e igual considera el nivel de la actividad física. Continuando aquí, tenemos fórmula para estimar el gasto energético total, pero para lograr el mantenimiento de peso en niñas y niños con sobrepeso de los 3 a los 19 años. Ojo, aquí podrían preguntarse, bueno, pero no es lo ideal que se pierda peso o considerando la epidemia de la obesidad. Recordemos que no es recomendable reducir, ¿no? O someter a un régimen de restricción de peso a los pequeñines, porque, bueno, pequeñines y no tantos. ¿Por qué? Porque podríamos exponernos a una situación donde repercuta en el crecimiento adecuado, principalmente. Entonces, en ese caso, lo ideal es utilizar esta fórmula para el mantenimiento de peso, ¿vale? Ahora tenemos la fórmula de 19 y más años. Aquí pueden observar que justamente al final de la ecuación no tengo ya el requerimiento, ese extra, ¿no? Para las calorías de depósito. Igual tengo la fórmula de 19 años o más con sobrepeso, es decir, si yo deseo conservar y no hacer una restricción calórica. Y de hecho aquí hago una pequeña pausa. En esta parte, de hecho, no lo había considerado con ustedes, pero recordemos que podemos hablar de, ellas son cuestiones un poquito más técnicas, por eso no lo vi venir hasta ahorita. Cuando utilizamos, ya al momento de hacer dietas, cuando utilizamos las fórmulas, a veces depende, pero podemos utilizar el peso real del paciente. Ay, perdón. O puedo utilizar el peso ideal. Entonces, ahorita me estaba acordando por esta situación de que se considera, ¿no? Esa situación de sobrepeso. Ay, perdón. Entonces, dependerá. En el caso de ustedes, lo que les recomiendo es que utilicen el peso actual del paciente, ¿vale? No pensemos ahorita como en restricciones eh, energéticas principalmente. Ahora, en el caso del embarazo, cambio un poquito la fórmula. Ay, perdón. Cambio un poquito la fórmula. Si se dan cuenta de si hablo de embarazo en la adolescencia o bien hablo de embarazo, bueno, ahí nos pone de los 19 a los 50 años de edad, sabemos que ya es menor la probabilidad de encontrar un embarazo a esa edad, ¿no? 50, pero considera, para el caso de adolescencia, los requerimientos energéticos de la adolescencia más la energía de depósito para el embarazo. Entonces, primero es estimar el requerimiento energético del adolescente más ese extra, donde en el primer trimestre no se hace una sumatoria en sí. En el segundo trimestre considera 160 calorías, ay, perdón, más 180 calorías y en el tercer trimestre son 272 calorías más 180 calorías. Y en el caso de la fórmula de 19 a 50 años es muy similar, ¿no? Lo divide por trimestre y las sumatorias de hecho de ese extra son similares, más 0, más 160, más 180 para el segundo trimestre, más 272 más 180 para el tercer trimestre. Aquí nada más para aclararles, si tienen duda de decir, bueno, ¿y esas 8 calorías qué pasó ahí? Surge, ¿no? El valor principalmente de
8 calorías por la semana 20, ¿no? De ahí es donde viene el valor de las 160 calorías y 8 calorías por mis 34 semanas son 272 calorías. Nada más se los puse como para aclararlo. Ahora, en el caso de la lactancia, que no cambia. Ahí está. En el caso de la lactancia, cambia un poquito porque ya no hablamos de trimestre, ¿no? Sino que en la lactancia hablamos de semestre. ¿Qué ocurre en el primer semestre? Lo recomendable es lactancia materna. A partir del segundo semestre inicia la alimentación complementaria. Entonces, en ese momento, pues la demanda energética disminuye un poco. Igual, tenemos la fórmula para el caso de adolescentes, que es 500, bueno, el requerimiento energético del adolescente más 500 menos 170, y similar en el adulto, y en el segundo semestre el requerimiento energético del adolescente más 400 menos cero, o sea, ahí queda. Ahora, aquí el 500 menos 70 es el decir, la energía que se requiere para poder producir leche, menos un tanto para lograr pérdida de peso. La verdad es que a veces pues se pierde hasta más peso, ¿no? Si se tiene esa parte de la lactancia. Ahora, continuando, podemos hablar de otras situaciones, tal es el caso del factor de ajuste por estrés patológico, es decir, muchos pacientes que están hospitalizados sufren de hipermetabolismo, entonces el grado de aumento del gasto energético es muy variable de paciente a paciente y de un día a otro. Y pues bueno, muchas veces tenemos de todo, ¿no? Sepsis, estados inflamatorios, cirugía, pancreatitis, etcétera. Dubois determinó que el costo metabólico de la fiebre asciende a 13% del basal por cada grado centígrado, 7%, 7% por cada grado Fahrenheit, arriba de la temperatura normal. Entonces, mediante estudios ahí de calorimetría que se hicieron posteriormente a esto que dijo Dubois, Kinney estudió el gasto energético de pacientes en estado crítico y definió factores de ajuste por tipo de estrés patológico. Es decir, pues no va a ser lo mismo un paciente que está simplemente con malnutrición o aquel paciente que tiene lesiones múltiples o aquel paciente que tiene quemaduras graves, ¿no? Entonces, en el caso de pacientes que presentan desnutrición, se emplea un gasto de energía menor al habitual por la desnutrición. Por lo general hablamos de un 60 o un 80% del gasto energético basal. En el caso de un paciente que tiene cirugía mayor programada, se emplea un factor de 1.1, es decir, un 10% sobre el gasto energético. En lesiones múltiples se incrementa entre 1.1 y 1.25. En el caso de sepsis es donde hay más variabilidad porque podemos hablar de 1.2 a 1.5, lo mismo para el caso de quemaduras extensas porque puede ser de 1.5 a 2. Posteriormente, adicional a Kinney, Calvin Long propuso otros factores como que ya más, pues más dadivoso, ¿no? Por así decirlo, porque en el caso de aquellos pacientes que tienen cirugía programada no complicada, considero un factor de ajuste de 1.2, a diferencia de Kinney, que era de 1.1. 1.35 para traumatismos, 1.6 para personas con sepsis grave, ahí considerando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y 2.1 para quemaduras de gravedad. Entonces, dependerá la situación. Ahora, recordemos por ahí que estábamos mencionando justamente la parte de que depende, muchas veces depende del estado de conciencia del paciente, entonces
se utilizan los carros metabólicos, ¿no? Para ya no estar como adivinando o estimando, porque muchas veces lo que nos preocupa en un hospital es la malnutrición. Entonces, dependerá el sitio donde ustedes vayan. Por ejemplo, cuando se vayan a hacer prácticas, siempre fíjense en las UCIs, cómo están, si tienen el carrito metabólico. Entonces, chicos, por hoy es todo. De tarea, ahora sí queda la actividad que está cargada en el portal, donde ustedes determinarán su gasto energético dependiendo la pura fórmula, si es Harris y Benedict, Pau OMS, la fórmula de Owen, Mifflin, la pura formulita que les da el gasto energético en reposo o basal, adicional, van a calcular con base su actividad física, dependiendo si son muy sedentarios, activos, etcétera. Y adicional el de 2 personas más. Ahí ustedes tienen la libertad, pueden utilizar el de alguien más que viva con ustedes o algún compañero de trabajo, o bien si tienen niños pequeños, pues también utilizar, hacer la estimación para estos pequeñines. Si llegan a tener dudas por ahí de qué factor es mejor utilizar, me pueden escribir con toda confianza. Entonces nos vemos ahora sí de nueva cuenta de forma síncrona el día 21. Les mando un abrazo y que estén muy bien.